Cárdenas, él es candidato para la Asamblea Nacional por el movimiento Construye Listas 25. Al inicio de esta campaña, cuando recién el doctor Cárdenas se postulaba para asambleísta, hablábamos sobre las campañas políticas, cómo se desarrollan en los actuales tiempos a través de la visión de expertos, entre ellos Durán Barba, uno de los politólogos ecuatorianos más reconocidos, a quien se le asigna la responsabilidad de haber llevado a varios presidentes de Latinoamérica a convertirse en tales. Tiene diversas publicaciones, entre ellos La política en el siglo XXI, que habla sobre la preeminencia de las campañas políticas en las redes sociales. Quisiéramos saber en qué medida Galo Cárdenas en esta campaña electoral obedeció a estos cánones que parecen inevitables en la forma de hacer campañas actualmente, o si de alguna manera se salió de estos lineamientos. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Qué gusto saludarle a Rosanita igual, y a través de ustedes a la gran audiencia de Antena 1. Sí, efectivamente, las campañas electorales han ido involucionando o evolucionando, depende el punto de vista, sobre todo hacia las redes sociales, ya que tanto noticieros, medios impresos, etcétera, han ido perdiendo poco a poco fuerza, mientras las redes sociales han ido agarrando la misma. La gente ya se entera muchas veces, sobre todo los millennials, de las noticias por redes sociales, y lo peor es que no investigan si esa noticia es correcta, es verdadera. Hay muchísima información basura, muchísima información falsa, y gana lamentablemente la batalla de las redes sociales el que más plata tiene, es decir, quien más difunde su idea o posesiona una idea. Mire, bueno, ahora justamente se dice que el poder está en la desinformación, no en quien tiene la información. Exactamente. Las campañas en donde se van posesionando ciertas ideas han sustituido la realidad. Nosotros, recuerden, en el 2020, en la pandemia, acuñábamos la frase, la realidad ha sobrepasado la legalidad. Aquí parece que algo parecido está pasando, porque lo que se dice en redes sociales es la verdad y no se investiga mucho. Se ha llegado a una estadística de que el 87% de las noticias de redes sociales son falsas. Imagínense ese enorme porcentaje. Por lo tanto, siempre es importante que las personas que nos informamos, porque nos toca a veces por las redes sociales, ya por la facilidad del teléfono, del internet, lo hagamos por medios serios, por medios correctos que verifican la información. Miren, la posesión que ha hecho, o el posesionamiento, perdón, que ha hecho el gobierno, y también la otra parte de que solo existen dos alternativas, dos vías, y que se ha polarizado esta campaña, puede haber dado resultado esta vez. Regularmente en las tres últimas elecciones, el tercero, ese outsider, incluso en la última ganó el outsider, recordemos, ganó Noboa siendo séptimo, llegó después del debate a ser posesionado como la fuerza alternativa, iban de alguna forma agarrando hasta un 15 a un 20% de votos, como fue Cintia Viteri en la elección entre Moreno y Lasso, como luego fue Yacu Pérez también, que llegó casi a un 21%, como fue Herbas, que llegó a un 17% en esas elecciones. Ahora parece ser que no, que ese pequeño outsider se levantó con Andrea González y cayó a la semana, y siguen estas dos fuerzas en tendencia de que ellos han marcado realmente el paso político, y eso es un poquito peligroso, ¿no? Además, primero por la polarización, es decir, solamente dos candidaturas representando dos tendencias, pero también la atomización del voto, ¿no? Como se ha buscado que se disperse el voto pensante en 14 candidatos más, en donde ya la gente piensa que ese voto ya no va a ser útil. Yo ahí discrepo. Yo creo que en la primera vuelta sí es útil, ya en la segunda vuelta se puede de alguna forma irse por cualquiera de las dos tendencias, pero en la primera es muy importante que la gente vote por quien piense que es el mejor. Ahora, doctor Cárdenas, justamente esta polarización que se ha radicalizado, y que las dos fuerzas políticas que se estarían disputando muy probablemente la presidencia de la República han fortalecido, porque de una u otra manera les conviene tanto al presidente candidato Daniel Noboa como a la candidata del correísmo Luisa González, pero esto va a llevar a una conformación muy probablemente de la Asamblea Nacional, en la que vamos a tener dos grandes minorías, y las otras fuerzas políticas van a ser contados con los dedos de la mano. Esto va a traer sin duda alguna una serie de complicaciones. Dos grandes mayorías.
Dos grandes minorías, porque ninguna va a ser mayoría. Bueno, ahí sí tiene razón desde ese punto de vista. Sí, y realmente si en algún momento las dos se ponen de acuerdo va a ser una aplanadora total. Y el Congreso realmente tendrá muchos problemas por el un lado y en cambio facilidades por el otro. Sí es importante, yo creo que ahí destacar que en el Azuay sí pensamos, y esto es no solamente lo digo por una percepción, sino por la estadística, sí se vota diferente, es decir, sí la gente vota entre listas, puede votar por un candidato presidencial y vota por un asambleísta andino diferente, por un asambleísta provincial diferente, sí hace ese ejercicio de votar entre listas, y eso fue también lo que nos ha preocupado, porque todavía mucha gente le había gustado ese avance en la democracia de que se pueda votar entre listas. Ejemplo, cuando tenemos 6 asambleístas en el Azuay, puede escoger cuáles de los 6 entre listas, viendo los más preparados. Más bien nos topamos con una sorpresa, porque sí fue una sorpresa para la mayoría de que no, volvamos al tema votar en plancha, que va a haber solamente una casilla, y muchas veces he hablado con gente que ha tratado de investigar por qué candidato votar, me dicen, me va a tocar votar solo por uno, cuando el segundo o el tercero son personas que desconocen totalmente de leyes, que no tienen la preparación adecuada. Por ahí salió una candidata bailando con un cartón a la orilla del río Tomebamba, y esa era su propuesta de trabajo y la forma de llegar a la gente. Entonces, si hay esa preocupación de que vuelva nuevamente, y eso creo que va a ser una parte del trabajo legislativo, la votación entre listas, que es un voto siempre mucho más meditado, más pensado, más responsable. Quisiera comentar, Galo, lo que ha hecho el periodismo en estas elecciones. Fundamedios, con apoyos internacionales, con el apoyo de 40 medios de comunicación, entre los cuales honrosamente está también Antena 1, y con unos 40 periodistas realizó una investigación para conocer quiénes son los candidatos, utilizando información pública, sus propias declaraciones de impuestos, relaciones con el servicio de rentas internas, juicios, etcétera. Y se arrojan muchas conclusiones. La impresión general que me da, y perdón la primera persona, es de que es un muy buen negocio estar en la actividad pública y es un gran negocio estar en la política, pues en definitiva se ven ingresos que en el sector privado simplemente no lo vemos. Patrimonios que se incrementan de un año al otro en 50,000, en 60,000, en millones de dólares, que hay el caso incluso aquí en la provincia de la Azuay de una candidata que con 2 años en los cuales está en una función pública, dice ella, justifica, también haciendo otras actividades profesionales, colega suya, abogada, incrementa en más de 8 millones de dólares su Bueno, patrimonio. ella hizo una publicación en sus cuentas de redes Aray, ¿no? sociales diciendo que ha sido un error tipográfico y que no son 8 millones, son 80,000 dólares. Eso es lo que ella ha sabido razonable. manifestar a propósito precisamente de los resultados que esta investigación ha hecho públicos. Aquí que Fundamedios está muy atento a estas correcciones, porque pueden haber errores, incluso a veces en las fuentes propias de información. Claro, pero sería un error tipográfico de ella en su propia declaración patrimonial. De acuerdo, porque sí. Fundamedios todavía no ha hecho una aclaración que se la ha hecho en varios casos por ciertas pequeñas discrepancias que han surgido. No ha habido discrepancias mayores. Pero en todo caso se observa también que 108 candidatos asambleístas en Azuay registran incrementos considerables de sus patrimonios. Un 62% no ha generado impuesto a la renta en los últimos 6 años. Varios de ellos tienen procesos penales, algunos aún vigentes, otros que siguen, que se han solucionado ya, y también se han hecho las respectivas aclaraciones. Pero nos deja esta sensación que lleva también a la conclusión de que mucho más allá de los mensajes, de las propuestas de campaña, de las ofertas electorales, de los programas de trabajo, es importantísimo en este país empezar a mirar y con lupa por parte de los electores la calidad de las personas, sus valores, sus principios. Hacemos este antecedente, pues así como lo hacemos con todos los candidatos, hemos observado sus récords. Ventajosamente usted no da que hablar, no hemos encontrado ninguna mancha, por lo menos en toda esta información que se la pone a disposición del público y que está allí en las redes sociales, pero que el periodismo de Ecuador se ha encargado
en esta ocasión de analizarlo y de llevar lo que es relevante a la luz pública? No, Gustavo, yo creo que el trabajo que están haciendo los medios de comunicación serios como ustedes, no solamente este gran trabajo que ha hecho Fundamedios con los 38 medios adicionales, de ponerle esta herramienta hermosa a la disposición de la gente, que puedan revisar por quién votan, cuál es el pasado de un asambleísta, porque yo creo que un asambleísta, además de tener la capacidad para poder representar a la provincia, debe tener una cualidad especial, no debe tener rabo de paja. ¿Y por qué digo así? Porque el rabo de paja hace que si alguien se acerca al fuego se queme. Es decir, no va a poder fiscalizar de manera correcta porque va a tener temor a que existan represalias. La van a ver, ¿no es cierto? Pero si la persona ha tenido ese rabo de paja, se va a prender rapidito. Pero y aún más grave, doctor Cárdenas, es que al parecer en algunos casos estarían haciendo uso de la protección que les otorga participar en una campaña electoral para que esos procesos no avancen. A veces pensamos que esa impunidad, esa inmunidad es impunidad, ¿no es cierto? Ese jueguito de palabras que realmente es lo que buscan. Porque apenas nos inscribimos ya nos daban impunidad, yo digo inmunidad parlamentaria, incluso siendo candidatos, y tal vez los procesos penales se tienen que detener. Es decir, no se pueden ni siquiera llamar a audiencias cuando una persona ya es aceptada por el CNE como candidato. Y ese es el caso de 293 candidatos asambleístas que han buscado la protección de ser candidato para que sus juicios se paralicen, para ganar tiempo, y eso es gravísimo, ¿no? Yo creo que es muy importante también que todas las personas utilicen esta herramienta que está a disposición de todos en el internet, muy fácil, pero también sí es importante lo que ustedes hacen, analizarle al candidato, preguntarle, exponerle y que exponga él también sus ideas. Yo creería, a Gustavo le digo sin temor a equivocarme, que si yo no hubiera tenido las entrevistas de los espacios con periodistas serios como ustedes, en donde incluso nos pregunten cosas difíciles que tenemos que responder, la gente no me hubiera conocido. Y cuando tenemos una campaña austera, los medios de comunicación son ese canal, esa vía para podernos dar a conocer y poder dar a conocer nuestras ideas. Por eso me ha preocupado muchísimo que de los casi 9 debates que diferentes sectores han tenido la iniciativa de hacerlo, hay 2 candidatos que no han ido a ninguno, absolutamente a ninguno, porque ya se sienten ganadores o porque tienen miedo a cuestionamientos mineros, a cuestionamientos de su trabajo. Y hay que considerar que dentro de esto, de los 5 asambleístas actuales, los 5 están para la reelección. Uno está para la Diputación o Asamblea Nacional, pero los demás están para la reelección. Y es para mí una falta de respeto con el medio de comunicación, con las universidades que le invitan a un debate y no van, y parece ser que por ahí, por el arrastre, pues serán los primeros en ganar, y eso no es correcto. Yo creo que sí hay muchas temas democráticos y en nuestra vida democrática que deben cambiar para que la gente pueda escoger mejor, para que el escrutinio sea correcto, porque también hay veces que se debe considerar que tal vez por una u otra tipo de profesión estarán expuestos, ¿no? Un procurador judicial, por ejemplo, un abogado de una empresa que recibe demandas va a estar expuesto, eso es normal, pero claro, hay que hacer 2 clics más en el por qué tiene esa demanda, si es como abogado, como procurador judicial, etcétera. Por lo tanto, sí creo que es muy importante que la ciudadanía utilice esta herramienta. Estamos ya a días de cerrarse la campaña electoral y entra en vigencia el silencio electoral, que creo, Gustavito, y usted no me va a dejar mentir, no va a ser así, porque en redes sociales no está arreglado todavía. El silencio electoral únicamente en las calles o en los medios tradicionales, espacios como este, pero en las redes sociales ya lo hemos visto, no hay silencio electoral. Nosotros preguntamos al CNE qué va a pasar si alguien publica algo, me dicen no tenemos control porque no está arreglado. No hay Entonces, control. El 70% de la campaña se está llevando en redes sociales, y así lo decía Durán Barba en el libro que usted mencionaba, Gustavo, que ya las campañas tradicionales del puerta a puerta, el caminar, están olvidados. Yo creo que no. Pero es una lástima porque las campañas se convierten en un cascarón absolutamente superficial. Es muy difícil llegar a fondo, a conocer desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista incluso de la calidad humana de los candidatos, el conocerlos solamente alimentados con
cortas notas de 20 segundos, de 1 minuto, por lo general, que en ni temas siquiera son banales, notas, son que no recogen bailes, exactamente son ni cosas de siquiera esa naturaleza. los intereses de la ciudadanía. Realmente lamentable. Es súper lamentable porque justamente, además de haber tenido un teleprompter, le decía, qué lindo habla, pero estaba leyendo, el candidato está leyendo, y eso nos pasó. Pero si en el debate vimos a los candidatos y a las candidatas que leían las preguntas y leían las respuestas. Impresionante, eso me he quedado, yo realmente les digo, como decíamos, realmente loco, porque no podía creer que los compañeros de lado leían sus respuestas, sus propuestas de trabajo. Yo decía, los hicieron ellos, les dieron haciendo, les dieron contestando la pregunta, utilizando esta forma como los cuencanos conversamos, pero realmente eso es preocupante. Y vamos a ver, lamentablemente, que esta nueva elección, la dictadura del voto de la plancha va a ser la que triunfe, ¿no? Y eso es preocupante, porque la calidad de asambleístas va directamente proporcional con la calidad de las leyes. Entonces no nos quejemos después si vamos a escoger los mismos o simplemente votamos en plancha porque nos gusta un color o porque nos sentimos identificados con algo momentáneamente, porque son simplemente apegos cíclicos que se van dando. Pero yo vuelvo a decirle, Gustavo, que hay que felicitar a medios como ustedes, porque sí, ustedes pueden de alguna forma guiar la opinión pública, no diciendo voten por tal o por cual, pero sí poniéndole al candidato, haciéndole una verdadera escrutinio. Y facilitando las herramientas para que la gente pueda acceder a información y ojalá pueda consumirla y de esa manera responsablemente tomar su decisión. Un voto más consciente. Así es. Hablando justamente de la calidad de las personas, en este caso de la calidad de candidatos o de funcionarios públicos en Cuenca, estamos viviendo otra situación, esta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de Rosa Argudo, que venciendo todos los controles, filtros que existen en la sociedad, los juicios que puedan darse a través del sistema judicial ecuatoriano, incluso la influencia o el interés, diríamos, de varios políticos representantes de esta provincia, con todo el poder que tiene un legislador, burla a la justicia. Rosa Argudo sale por el momento triunfante en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con una indemnización que se perfila sumamente buena tras décadas de haber expoliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en la contraparte se debate en la miseria, con enfermos abandonados, sin medicinas en sus boticas, con precariedad enorme en los servicios de salud, amenazada la jubilación de los ecuatorianos. ¿Qué opina usted como profesional del derecho, Galo, y qué es lo que puede hacer un legislador para tratar de cambiar este sistema, que es parte de lo que decepciona a los ecuatorianos sobre este sistema democrático que vivimos? Aquí, Gustavo, yo sí quiero aclarar, y aunque no le guste mucho a la gente escuchar esto, pero se equivocaron. La forma en la que le sacaron a la señora Argudo y la forma en que le expusieron no era la correcta, no fueron estratégicos. Yo creo que los asambleístas que investigaron la corrupción de la señora trataron más bien de darle un tinte mediático y no le dieron un tinte jurídico, porque lo que primero que se debía hacer, ¿no es cierto?, con estas denuncias, es hacer que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social inicie un visto bueno que sí podía haber tenido las características de ser ganable, y con el visto bueno sí proceder al despido, es decir, a la separación. Hemos escuchado, no nos consta, pero han dicho que en estas decenas de años que ella ha estado como empleada del IES y como sindicalista, ha tenido una cantidad enorme, un sinfín de procesos, ninguno de ellos ha progresado. Sí, pero había causales fuertes para el visto bueno. Yo sí confío en la mayoría, por supuesto, hay honrosas excepciones, de los inspectores de trabajo de la SUAY. Y además, cuando uno sigue el procedimiento adecuado, es decir, primero el visto bueno para la separación, porque todo el mundo sabía que si llegaba la carta de despido, al ser ella sindicalista está protegida. Hay dos ciudadanos, llamémosle así, que están protegidos de un despido con la figura del despido ineficaz. ¿Qué quiere decir despido ineficaz? Que por más que se le despida, no se puede terminar la relación laboral. Una de ellas son los sindicalistas y la otra la mujer embarazada. Eso lo sabe un estudiante del primer año de Derecho. Y además, el Código de Trabajo le faculta a esa persona despedida, mujer embarazada o sindicalista, líder sindical, que pueda demandar dentro de los siguientes 30 días el despido ineficaz. Es decir,
ir donde el señor juez y decirle, mire, me han despedido y como yo soy sindicalista y aquí está mi calidad y solamente debe probar la calidad de sindicalista o de mujer embarazada, pues se le protege y se le paga la indemnización. Y eso es lo que ha hecho la señora Argudo. Es decir, le despidieron, le dieron el premio, que es más de $70,000 con todos los muertos y heridos, como decimos regularmente, y luego de eso ella podía haber escogido, gracias a Dios ella escogió ya no continuar en el Seguro Social, porque si ella quería volver a trabajar, podía volver tranquilamente y el Seguro Social tenía que aceptarlo porque es orden judicial, si no iba por desacato. Entonces, ese procedimiento que el Seguro Social, tal vez avalado por los 5 asambleístas de la SUAY, que fueron los que hicieron la investigación, fue totalmente equivocado. Lo correcto, fiscalizar, por supuesto, exponerle a la señora, presentar la denuncia en fiscalía. Lo incorrecto, la forma en que quisieron sacarle, que fue una forma equivocada, que más bien, en vez de castigarle, le premia. Entonces, pero esto es algo recurrente en Ecuador, no solamente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En materia de seguridad sabemos con conocimiento de causa de que muchos policías, que son noticia frecuente de que están involucrados, son operadores de las mafias ecuatorianas, entran en el sistema de justicia nacional y son reposicionados en sus puestos. Jefes policiales que señalan que están conscientes de que trabajan con mafiosos, con operadores de las mafias, porque así lo determina el sistema. Lo que pasa es que el tema laboral y el tema penal se tiene que tratar en cuerdas separadas. Y lamentablemente el tema penal es un tema que dura 2 o 3 años. Es muchísimo más largo y es el más complicado en llevarlo a cabo. Y no depende el uno del otro. Es decir, si yo le encuentro a un trabajador de la empresa robando, no le puedo votar. Ese momento, así le coge con las manos en la masa. Hay que iniciar un proceso. La pregunta iba, ¿cómo corregir esta situación? ¿Se puede hacer algo desde la legislatura? Yo creo que sí, pero lo importante es el respeto al debido proceso, porque el respeto al debido proceso es un derecho humano, es decir, tiene la categoría de derecho constitucional. Si no se respeta el debido proceso, pues cualquier acción legal que se interponga puede ser declarada nula por no respetar el debido proceso, y esa es una garantía de un derecho humano, tiene esa categoría. Por lo tanto, lo que se debe hacer es respetar el debido proceso. Por supuesto, un proceso lento, y ahí sí la legislatura sí debe intervenir, es decir, a ver, vamos, ¿qué procesos son los que realmente toman demasiado tiempo? Y claro, uno va a una fiscalía y le dice, oiga, ¿por qué se demora 2 años en hacer la investigación previa? Y ellos dicen, primero porque la ley me da ese tiempo, y segundo porque tengo yo una sola fiscalía, 1.800 casos, entonces no puedo avanzar. ¿Cómo debemos trabajar? Doctor Cárdenas, hablando de debidos procesos y de la justicia, la pregunta es respecto de lo que ha sucedido recientemente con los decretos 500 y 505, el dictamen de inconstitucionalidad emitido por la Corte. La pregunta es, ¿realmente hay algunos vacíos en la ley? ¿Fue tibia la resolución de la Corte Constitucional? El presidente, ya le escuchamos al señor ministro de Gobierno, José de la Gasca, que nos lleva a pensar cómo va a proceder en caso de que pase a la segunda vuelta electoral, es decir, ya no va a necesitar el decreto, simplemente va a ceder la presidencia o encargar la presidencia a Yeliber sin ningún otro proceso adicional. Pero aquí nos preguntamos, ¿realmente es un problema de la ley? ¿Hay vacíos en nuestra ley? ¿Se está interpretando al antojo? ¿La Corte no está siendo responsable? ¿Qué está pasando aquí? Primero, no hay vacíos en nuestra ley. La Constitución es clarísima. El 147 de la Constitución es clarísima y nos dice cómo debe un presidente reemplazarse y quiénes deben sustituirle. Es muy clara. Creo que aquí ¿Qué dice, por ejemplo, respecto de si se puede o no designar a un vicepresidente o una vicepresidenta por decreto? No, imposible. Y nos sorprende que la Corte Constitucional no pueda decir si eso es constitucional o no. Así es, exacto. Entonces, la ley es clara, la ley está completa, lo que está incompleta es la resolución de la Corte Constitucional. Primero, lenta, ¿no es cierto? Ya llega casi a destiempo, pero segundo, es bastante tibia, ¿no es cierto? Porque declara que esos dos decretos, 501 y 505, si no estoy mal, son inconstitucionales, no son correctos, pero no dice nada más. No dice claramente que la vicepresidenta está incumpliendo sus funciones, la señora Gilliver, ¿no es cierto? O usurpando, que ya es un delito, funciones, y que la vicepresidenta nos guste o no, es la que debe reemplazar. Lo debe decir claramente. Y aquí sí. Pero la Corte dice que no le corresponde pronunciarse sobre eso, que es un tema administrativo.
¿qué le está haciendo? Está lavándose las manos y entregándole la pelotita al contencioso electoral y el Consejo Nacional Electoral, que son los que en tiempo de elecciones tienen la mayor potestad, de acuerdo a la ley. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, si fuera independiente, debería iniciar una acción de sanción contra el presidente que emite el decreto y contra la vicepresidenta nueva, entre comillas, que está usurpando funciones. Y esto deja abierta la posibilidad para un proceso penal después y para luego que ya en la Asamblea vuelva a perder el tiempo. Pero la pregunta es aquí, ¿quién nos dice que es ilegal lo que ha hecho el presidente de la República? ¿A qué instancia le corresponde decir que el presidente no puede designar vía decreto a un vicepresidente? La Corte Constitucional, y lo dice que es ilegal. Ahora, ¿quién debe sancionar? El Consejo Nacional Electoral. Así de simple. ¿Pero en qué punto la Corte dice que es ilegal? En este último dictamen inconstitucional no dice que es ilegal. Dice que los dos acuerdos ministeriales son inconstitucionales. Pero eso, respecto del encargo, respecto de la fuerza mayor para pedir, para poder encargar. Si ya está diciendo que el argumento que utilizó el presidente para encargar es un argumento ilegal, está diciendo que esa resolución es ilegal. Así de simple. Lo que pasa es que no lo queremos interpretar de esa manera. Se nos ha agotado el tiempo, pero no quisiera cerrar sin compartir una verdadera pieza que habla de la política ecuatoriana, de la forma en la que se desarrollan las campañas políticas en Ecuador, de la ignorancia en la que lamentablemente la gran mayoría de ecuatorianos vamos a las urnas y votamos. El día de ayer trascendió en las redes sociales un supuesto debate que se daba en Selva Radio, una pequeña emisora que sirve a la ciudad de El Napo. Sin mayores comentarios, vamos a observar las imágenes y a escuchar lo que sucedió allí. Qué locura. Por la pregunta. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir aquí ante toda la ciudadanía napense que todos los candidatos de aquí que estamos en desventaja del compañero que está junto a mi derecha. El compañero que está a la derecha tiene todas las preguntas que tú le hiciste con las respuestas, Sixto. Aquí está, yo le capturé una imagen. Mire, lo que tú le preguntaste tiene él. Lo tiene ahí, por favor, con réplica que y estoy todo. Haciéndole, por Pero favor, es que, señor Sixto, candidato, esto es un debate en el cual se tiene que trabajar con honestidad, en especial primeramente con el medio de comunicación. Roberto, por favor, te pido que le indiques a la ciudadanía este papel que tienes en tu mano. Vamos a pedirle, por favor, señor candidato, estoy haciendo la consulta respectiva. Es que no es así, no es así. Quiero que por favor se indique esos documentos que tiene aquí Roberto Cerda, tiene todas las preguntas que tú le hiciste hasta con las réplicas, Sixto. No, el de aquí, por favor, indícale. No sé a qué se refiere. No, este. Por favor, estamos en una transmisión en directo. Por favor, ciudadanía napense. Mi compañero que está aquí, Bolívar Pozo. Ya, Nadia Zurita. Por favor, debemos ver la documentación que tiene aquí el compañero. Lo podemos hacer al final de... No, Sixto, tiene que ser ahora porque esto tiene que ser imparcial. Estoy solicitando tiene que ser consulta, imparcial. Estoy haciendo la consulta, por favor, Tiene señor candidato Jonathan Chávez. Mira, Sixto, yo no te voy a contestar. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ser un debate claro, concreto, preciso y conducente, con las preguntas realizadas en el momento que se hace. Y no pasar ya toda la documentación antes. Esto no es así de venir a hacerlo por hacerlo. Tenemos que ir claros a lo que vamos a hacer. Y no es justo. Yo les digo, aquí está. Miren, yo le tomé una foto al compañero cuando tú le ibas realizando la pregunta. Aquí está, compañeros. Miren, la pregunta 1 que le realiza Sixto Paredes a Roberto Cerda. El incidente termina con los candidatos levantándose de este supuesto debate, amarrado un presentador aparentemente en conjunción con un candidato. ¿Qué aporte puede significar esto para los televidentes, potenciales candidatos? Y alimenta esto las dudas sobre qué tan informados los ecuatorianos se acercan a las urnas, se acercarán este domingo. Con esto concluimos. Gustavo, realmente es una vergüenza, nos da vergüenza que esto haya pasado, incluso en una televisión abierta, que se den este tipo de cosas. Esto una vez más está demostrando que la incapacidad de ciertos candidatos y la falta y la necesidad de reformar la ley, la Constitución y poner requisitos fundamentales para que candidatos a asambleístas y a las diferentes dignidades tengan la educación y la preparación necesaria. Es muy necesario esa reforma. La rigurosidad en las normas de quienes pueden ser un representante público es lamentable. Esa va a ser una de las maneras en eliminar este tipo de cosas, candidatos que no estén preparados y que pidan copiar las normas. Yo por último, para despedirme nada más, Gustavo, Rosanita, quiero agradecerles primero sus espacios que han sido muy importantes para mí. En segundo
segundo lugar, sí quiero darle un último mensaje a la ciudadanía, que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, pues vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Que si seguimos votando por los mismos de siempre, pues no esperemos cambios profundos en la política. Nosotros hemos recorrido la provincia, hemos dado a conocer cuáles son nuestros proyectos, tanto en seguridad, en empleo, en descentralización, proyectos que sí son viables, que con voluntad política, con capacidad y con valentía podemos llevarlos a cabo y representar de manera correcta a la provincia. Le invito a meditar su voto, a considerar la lista 25, a Galo Cárdenas, como una alternativa para representar a la provincia de la SUE como se merece. Esperamos que el día domingo la gente pueda votar por la lista 25. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por su presencia. Declaraciones del doctor Galo Cárdenas, candidato para la Asamblea Nacional por el movimiento Construye Listas 25.